Hola, en este video les voy a contar un poquito sobre LTSpice, el software de simulación que vamos a ocupar a lo largo del curso. SPICE significa Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis. Eso quiere decir programa de simulación con énfasis en circuitos integrados. Este programa se desarrolló en la Universidad de California, Berkeley, por los señores Nagel y Peterson el año 73, pero rápidamente se volvió un estándar de industria en el mundo de la simulación de circuitos. LTSpice es un software, un freeware de la empresa Analog Technologies que está basado en SPICE. Contiene simulaciones de componentes y además es posible añadirle más mediante librerías o por modelamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo programar un componente si es que conozco su comportamiento y conozco el código. En el contexto de este curso vamos a usar fuentes de voltaje, resistencias, diodos, condensadores, inductancias y amplificadores operacionales, conocidos también como op-amps. Haremos análisis temporal y frecuencial de los circuitos y usaremos etiquetas y funciones especiales de simulación, además de los shortcuts o atajos, para facilitar y hacer más eficiente el flujo de trabajo. Veamos a continuación un ejemplo de un circuito en LTSpice. Observemos las partes que componen este circuito. Si yo aprieto la letra R, me aparece una resistencia. Una L, me aparece una inductancia. Una C, un condensador. Y una D, un diodo. ¿Sí? Si yo aprieto el botón izquierdo sobre el diodo, puedo elegir un modelo de diodo en particular. Pueden ver que hay diodo Schottky, de silicio, Zener, paractores, LED. Hay muchos. Similar pasa con los condensadores, pero en este caso puedo seleccionar un condensador, que ya es un modelo de una marca, un modelo específico, o puedo yo colocar los valores teóricos que me sean necesarios. En el caso de nosotros solamente trabajaremos con el valor de la capacitancia, está en Faraday, y puedo usar 0.1 micro, nano, mega, ¿sí? Existen estos prefijos disponibles también en LTSpice. De hecho, aquí como ven, la inductancia mide 1 microhenry, el condensador mide 10 microfaradios, dije microhenry, milihenry, perdón, 10 microfaradios, 120 ohms y 1 ohm. Y bueno, continuando con los shortcuts, F1 es para la ayuda, F2 es para el menú de los componentes. ¿Sí? Si quiero otro tipo de componentes, aquí está disponible todas las librerías de las que yo disponga en mi computador y puedo ver la descripción de los componentes, por ejemplo un transistor PNP. Aquí también puedo elegir modelos. Con el F3 dibujo cable. Con el F4 creo etiquetas. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que acá el VCC más también dice VCC más ahí. ¿Esto qué me ahorra? Me ahorra tener que hacer todo esto, imagínate. Si no tuviera las etiquetas, el VCC más y el VCC menos deberían estar conectados, algo así. Se ve muy feo, ¿cierto? Sin embargo, al hacer la etiqueta, conecta los dos puntos sin la necesidad de que exista un cable dibujado. Y eso obviamente limpia mucho el circuito. Entonces, F4, y uno puede elegir, por ejemplo, uno de entrada o de salida, y cambia el rectángulo, o mejor dicho, la figura que encierra al texto. Y eso es más que nada para un tema de orden. Con F5 elimino cosas. ¿Sí? La tijerita. El F6 es para copiar cosas. El F7 es para mover cosas, pero pasa algo con el F7. El F7 separa el componente de donde estaba originalmente. No así el F8, que como ves mantiene los cables pegados. El F9 es deshacer y Shift F9 es rehacer.
¿sí? Entonces ya sabemos cómo meter rápidamente resistencias, condensadores, inductancias y diodos. Sabemos que existen las etiquetas, que con F3 dibujas cable, con F5 cortas, F6 copias, F7 mueves separando, F8 mueves sin separar, F9 deshacer, Shift F9 rehacer. En este caso estamos usando un modelo del UA741, el circuito operacional, y tenemos acá una fuente bipolar, tenemos acá una fuente de voltaje, ¿cierto? Un seguidor de voltaje, un filtro RC y un filtro LR. Si yo quiero cambiar el valor de la resistencia, aprieto botón izquierdo sobre el valor y puedo, por ejemplo, 120K, o así también está bien, y tengo 120 kilo ohms. Vamos a hacer eso. Y fíjate que este condensador es distinto porque tiene la indicación del positivo. Para llegar a ese condensador, que es distinto al otro, uno pone PolCap. PolCap sale polarizado. Si yo aprieto la C solamente, me aparece el común y corriente. Si yo quiero configurar la fuente de voltaje, puedo apretar botón izquierdo sobre el icono y me va a salir esto. Aquí yo puedo elegir el tipo de señal. Cuando estamos trabajando con BIN, en este caso que es la señal de entrada al circuito, la mayoría de los casos vamos a estar trabajando con una sinusoidal. Y aquí configuramos su offset, la amplitud, la frecuencia y otros parámetros más. Por ahora nosotros trabajaremos con amplitud, offset y frecuencia. Y cuando haga análisis AC, que lo vamos a ver más adelante, esta va a ser la amplitud de la onda. Esto es importante de saber. También puedo apretar control botón derecho y me aparece la edición de atributos. Esto nos puede servir en algunos casos, ¿sí? Así que control botón izquierdo me aparece esta ventana, solo botón izquierdo me aparece esto. Me falta otro shortcut para hacer tierras, aprietas la letra G, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante de saber? Los textos. Con la letra T accedes al menú de texto. Pero fíjate que hay texto comentado y Spice Directive. Cuando usas el Spice Directive, tú estás entregando un código al sistema. Y cuando es un comment, es solamente un comentario para uno leer, como el título que está arriba. Este es un título, pero este es un comando. Y fíjate que cuando aprieto botón derecho, me aparece eso. Pero cuando aprieto botón derecho sobre este que es texto, me aparece comment. Y si yo aprieto aquí, me aparece esto. Si aprieto cancelar, voy a volver al mismo texto, pero dice Spice Directive. Y este es un Step Param. ¿Qué significa el Step Param? Vamos a hacer una simulación simple y después les voy a contar para qué sirve el Step Param. Acá, por ejemplo, tenemos configurado una sinusoidal de amplitud de 2 volt y frecuencia de 1 kHz. Y cuando haga el análisis AC, va a ser una amplitud de 2 y fase 0. ¿Para qué me sirve esto? Yo aprieto aquí Edit, botón derecho sobre el fondo, Edit Simulation Command, y puedo elegir el análisis AC o transiente o DC sweep. En el caso del análisis AC, yo elijo el tipo de sweep, supongamos que va a ser por octava, y el número de puntos por octava, digamos 100, y la frecuencia de inicio 1 Hz hasta 22 kHz. Y aquí se va modificando el código. Y esto queda guardado aquí. Con hacer esto ya queda seleccionado que voy a hacer un análisis AC. Entonces si yo pongo Run, empieza a correr la simulación. Aquí por ejemplo puedo ver el BIN. Que fíjate que aquí lo puedo hacer genial, que marca los 2 volts, pero en todas las frecuencias, y me muestra la salida para todas las frecuencias y además me muestra la fase, que la puedo ocultar también. Pero fíjate que acá tengo la respuesta en frecuencia. Entonces cuando hago análisis AC, estoy observando lo que ocurre si al circuito le meto un barrido de frecuencias. Y para cada una voy viendo su respuesta. Lo interesante de esto es que aquí aparece como un osciloscopio. Y este osciloscopio, o sea, equivale a colocar el osciloscopio real en una punta del circuito, en una parte del circuito, y uno puede observar
qué pasa en cada etapa. Si yo quiero cambiar el punto de referencia, dejo apretado control y me aparece la otra patita del osciloscopio. De lo contrario, queda por defecto con respecto a tierra. También si me pongo sobre un componente me aparece el tester, y en ese caso estoy viendo la corriente. Fíjate que ahí veo la corriente en el E1 y aquí estoy viendo el voltaje en el nodo. Eso es interesante de saber. Entonces ya sabes que para todos los componentes puedes ver también su corriente. Vamos ahora a ver otro análisis que es, además acá puedes hacer diferentes planos. Output Plot Pane y seleccionas ese otro y puedes estar viendo gráficos por separado. Si te pones acá y pones Tile Windows Vertically, aparece así. Bueno, veamos el otro análisis que se puede hacer. De nuevo, botón derecho, Edit Simulation Command, análisis transiente, que es en el tiempo. Y aquí uno define el tiempo en que se detiene el análisis, el tiempo en el que empiezo a que inicia la observación del fenómeno. Le pongo OK. Y fíjate que ahora el análisis transiente me aparece con un puntito y el AC me aparece con punto y coma. Eso es porque ahora se va a ejecutar el análisis transiente. Y fíjate lo que pasa. Ahora estoy viendo, voy a eliminar ese plot pane. Estoy viendo qué ocurre con las señales en el tiempo. Así que ahí estoy viendo la sinusoidal. ¿Recuerdas que te hablé de los step param? Bueno, esto sirve para los casos en que yo quiera simular más de un valor al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo aquí X, pongo Run. ¿Por qué me sale este error? Porque las resistencias no pueden ser 0. Entonces este valor está malo. Voy a poner X más 1. Y fíjate que me aparecen más curvas. Yo voy a hacerlo un poco más extremo y lo voy a hacer X por 500 más 50. Y fíjate lo que pasa. Para un mismo nodo me aparece más de un resultado. Y eso es porque estoy haciendo distintas simulaciones. Estoy haciendo en este caso que X varíe de forma lineal entre 0 y 1 con incrementos de 0,2. O lo puedo hacer por octava. O lo puedo hacer por década. O lo puedo hacer con una lista de valores que yo estime conveniente. ¿Sí? Si lo hago por lista, aparecen los valores 0, 1 y 0,2. Y este sería el resultado en los distintos nodos con esos valores. Entonces, de esta forma, si quiero ver, por ejemplo, cómo evoluciona un potenciómetro, que es una perilla, de hecho se las voy a mostrar. Pongo aquí pot y puedo ver un potenciómetro. El potenciómetro es muy interesante porque los valores que tiene es el valor de resistencia máximo que puede obtener y el set es el punto en el que estoy ubicado. Si tengo 0.5 estoy en la mitad del potenciómetro. Y aquí también puedo colocar un X. Y hago que X varíe, por ejemplo, linealmente entre 0 y 1 con incrementos de 0,2. Y lo que voy a hacer, voy a borrar esa resistencia 1 y voy a colocar el potenciómetro acá. Y lo voy a cablear con F3 y voy a hacer correr esto. Aquí lo que está pasando es que cambió muy agresivamente. Voy a cambiar este valor para hacerlo un poco más fácil de ver. Fíjate cómo cambia. Esto equivale en el fondo a que yo esté girando la perilla a 0,2 por cada instante de tiempo, de 0 a 1. Entonces fíjate que esto se lee así. Esto es este valor multiplicado por este otro valor. Pero como X va cambiando, tengo distintas simulaciones en paralelo. Y esto para todos los nodos.
Hay otras funciones interesantes del T-Spice, como por ejemplo que yo puedo meter aquí una señal de audio real. Por ejemplo, un archivo WAV monofónico. Lo puedo meter acá y el resultado que va a salir es como si hubiera pasado por un circuito como este construido. Esa es otra función interesante que tiene el T-Spice, sobre todo para sistemas de audio. Y finalmente acá ustedes pueden ver hacer zoom, ¿sí? También pueden hacer un zoom to fit y observar todo el rango de tiempo que ustedes definieron. Y bueno, con esto ya se puede hacer gran parte de lo que se va a hacer en el curso. Vamos a agregar un diodo también ahora. Con control E se hace el efecto de espejo y con control R se gira. Y bueno, con esto ya tengo las principales funciones del T-Spice funcionando, ¿sí? Entonces, en la clase auxiliar y lo que veremos más adelante, estaremos usando ampliamente estas funciones. Recuerda estar repasando y consultarme en el foro cualquier cosa. Nos vemos.